Открой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Дили-дили-бом. El visitante. Juan estaba, como de costumbre, solo en casa. Veía televisión, cuando lo alertaron unos suaves golpes, que parecían venir de la ventana de su habitación. Como su casa no era grande, su habitación estaba en planta baja y su ventana daba al patio. Juan se asomó. Estaba, para su sorpresa, un chico de, más o menos, su misma edad parado en la ventana con una tenue sonrisa en su rostro. Juan se le acercó. Hola, ¿quién eres? Nadie vive por aquí cerca. Es verdad. Soy de muy lejos. Pero quiero jugar contigo. Aquel chico hablaba de una forma peculiar. Arrastraba la lengua, como si le costara pronunciar palabra alguna. No dijo, sin embargo, mucho más. Solo sonrió. Sus ojos estaban apagados, como si la vida no estuviera en él. Juan estaba perplejo. Su visitante le dio la espalda y se perdió en la oscuridad de la noche. Ahora más que nunca, el pobre chico estaba asustado de estar solo en casa. Algo no parecía estar bien. Aquella noche, Juan se durmió. Mas, no mucho tiempo después, volvieron los golpecitos en la ventana. Juan se despertó con la respiración acelerada y transpirando mucho. Su corazón palpitaba temeroso. No era para menos. En la ventana, el chico visitante lo miraba fijo nuevamente. Tal vez por miedo, tal vez por inocencia, Juan tuvo la extraña idea de permitirle al niño entrar a la casa, pensando que, dejándolo entrar, dejaría de golpear su ventana y que, quizá, se amistarían. Date la vuelta. Abrí la puerta del frente de la casa. Puedes entrar por ella. Su nuevo amigo no dijo nada, solo lo miraba. Empezó a azotar su cara contra la ventana. Lo hacía con tanta fuerza que sus rasgos se desfiguraron y se volvieron irreconocibles. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te golpeas así? Pese al llanto de Juan, su visitante no reaccionaba. No parecía sentir dolor por los golpes. Finalmente, la ventana se rompió y los vidrios se incrustaron en lo poco que quedaba de aquel infantil rostro. Entonces, se detuvo y cayó. Juan escuchó cómo algo se arrastraba y pensó que el chico malherido era el causante de ese sonido. Reunió valor, se asomó a la ventana rota y vio con una mejor perspectiva lo que acontecía afuera en el patio. La mitad del chico visitante colgaba como un trapo. Era una especie de cascarón del cual había salido una horrible mujer de cabello negro que caminaba en 4 patas. El chico no era más que una carnada, no era más que una de las tantas víctimas infantiles de esta bruja. Juan comprendió el porqué de sus ojos apagados, el porqué de su aspecto extraño y el porqué de su resistencia al dolor. Aquella cosa se arrastró a la puerta del frente, la cual Juan había abierto. Juan llegó a tiempo y la cerró nuevamente. Se escondió debajo de su cama. Temblaba. Su corazón se quería salir de su pequeño pecho. Olvidó que, aunque la puerta había sido cerrada, su ventana había sido rota. El visitante se introdujo por la ventana y cayó sobre la cama. El teléfono sonó. Eran los padres de Juan. No obstante, ya no podría contestar, pues su amigo y aquella mujer lo acompañaron abajo de la cama. Ana María Lenormand. Ana María Lenormand nació en Alençon, ciudad francesa de Normandía, en 1772. Se la conoció como la Sibila de la calle del Faubourg de Saint-Germain. Algunas crónicas sostienen que era una mujer pintoresca que nunca pasaba desapercibida. Se ocupó personalmente de su fama, publicando artículos y panfletos en los periódicos parisinos, e incluso difundiéndolos ella misma cuando el dinero escaseaba. Pronto entendió que para captar potenciales clientes lo mejor no era utilizar un lenguaje académico, sino una suerte de fragmentarias autobiografías sobre los sucesos misteriosos que vivió desde que descubrió su don. Cuando obtuvo una clientela selecta, estos fragmentos fueron retirados del mercado editorial y eran entregados en persona a las personas que conformaban su grupo íntimo. Su nombre adquirió notoriedad cuando se convirtió en la bruja de cabecera de la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte. Lo cierto es que hasta 1796 Ana María Lenormand era una muchacha prácticamente analfabeta.
Se obsesionó con las cartas del tarot, y creyó que solo a través de ellas podía alcanzar la fama que tanto deseaba. Se dedicó día y noche a leer las cartas por encargo. Su obsesión la llevó a estudiar todo el material disponible sobre aquellas artes adivinatorias, y pronto adquirió conocimientos muy respetables, e incluso intimidantes. El sitio en donde desarrollaba sus dotes proféticas era una sala de mala muerte, donde conoció a la viuda de Beauharnais, una muchacha criolla a la que una negra de las Antillas le había profetizado el trono del mundo. Esta muchacha acababa de casarse nuevamente, esta vez con un joven oficial de apellido Bonaparte. Ana María Lenormand se convirtió en la tarotista oficial de la pareja, que por entonces no preveía un futuro venturoso. La única aspiración del joven Bonaparte era servir en Córcega y ganarse la vida honradamente dentro del ejército. Pronto la sibila se informó de aquella profecía sobre un reinado mundial, y elaboró sus visiones tratando de confirmarlas. Con el tiempo el joven Bonaparte se convirtió en cónsul, y la viudez de su clienta fue sepultada oficialmente. Desde entonces se la conoció como Josefina. Ya en su cargo de emperatriz, Josefina nunca abandonó a Ana María Lenormand, sino que la adoptó bajo comisiones abultadas, haciéndole ganar una notoriedad asombrosa. Pronto se tejieron extravagantes conjeturas sobre su persona. Todos la consideraban un fraude, incluso ella misma se veía a sí misma como una estafadora, hasta que una investigación casual dio cuenta de que su talento poseía matices tan genuinos como aterradores. Es muy posible que Josefina de Beauharnais conociera a la vidente en la cárcel durante el período revolucionario del terror. Sin embargo, no existe ningún documento que permita afirmarlo. En cambio, sí es sabido que la futura emperatriz de Francia era una mujer muy supersticiosa, como correspondía a alguien que había nacido en las Antillas y estaba familiarizada con asuntos de hechicería. Por ello no hay que descartar que el renombre de Lenormand condujera a Josefina a su casa, sobre todo en el momento de su divorcio con Napoleón. En cuanto a este, no resulta fácil creer que consultara a la pitonisa, dado su temperamento racionalista. Un testimonio fidedigno de su rechazo a los videntes lo encontramos en la obra de la duquesa de Abrantes titulada Memoires ou Souvenirs historiques sur Napoleón, 1831. Era sabido el gusto, más bien pasión insensata, de Josefina por los echadores de cartas. A Napoleón le divertía al principio esa afición, pero luego se burlaba de ella. Entendía que no había nada más opuesto a la majestad que esas pequeñeces de espíritu. Napoleón llegó incluso a impedir que Lenormand entrara en su salón, pero, sobre todo, promulgó una ley con fecha 12 de febrero de 1810 relativa a adivinos y hechiceros que habían florecido como nunca durante la Revolución Francesa y ya eran legión en su época. Así, en el artículo 479 y los tres siguientes se precisa que la gente que practique el oficio de la adivinación o que pronostiquen o expliquen los sueños serán castigadas según las circunstancias. Se dictará una pena de prisión de 5 días y además serán confiscados los instrumentos, utensilios y ropajes destinados al ejercicio de este oficio. Con anterioridad a la promulgación de esta ley, la vidente ya había sido multada y encarcelada en relación con diversas denuncias de clientes por su actividad como cartomántica. Por otro lado, sabemos por fuentes como la citada de la duquesa de Abrantes y por los archivos policiales que las sospechas que pesaban sobre ella no se referían solo a sus predicciones, sino a actividades antibonapartistas. Estas últimas terminaron por inquietar a la policía imperial y el 16 de diciembre de 1803 fue detenida y recluida en la prisión de Madelonettes durante un mes. Al parecer, estaba implicada en una conspiración que había sido descubierta. Se descubrió que cierta vez Ana María Lenormand recibió a 3 muchachos que fueron a consultarle sobre el futuro que les aguardaba. Para salir del paso, la sibila les predijo que los 3 sufrirían una muerte violenta, que uno de ellos tendría funerales fastuosos y que los otros 2 serían condenados por la opinión pública. Esta imprudencia profética cayó en el olvido hasta que los apellidos de aquellos 3 muchachos cobraron notoriedad unos meses después. Sus nombres eran Jean-Paul Marat, periodista y activista durante la Revolución Francesa, que ayudó a consolidar el reinado del terror elaborando listas negras, hasta que fue apuñalado en la bañera por Charlotte Corday. Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, apodado el Incorruptible, abogado y líder autócrata de la Revolución, que fue guillotinado en 1794. Y Louis de Saint-Just, llamado el Arcángel del Terror, cuya vida fue cortada bajo la misma guillotina en la que cayó su camarada Robespierre.
Auri, el torcido. Se oye el trinar de un piano lejano, hipnótico, un deslizar de teclas, un tocar de lazos, un leve murmullo, una brisa gélida. Escalando por la espalda, una sombra a tu espalda, un silencio, un trinar, un violín, un piano, luego, la nada, dejas de existir. Le he llamado 10º trinar de Ten Trinitarian. No hay rastro en la web, hasta ahora. Mi familia es bastante vieja, encontrando sus raíces en Alemania, más o menos en el siglo XIX. El 13 de septiembre de 2013, mi familia y yo tuvimos que hacer un viaje para visitar a mi bisabuelo, un viejo bastante duro y longevo. Ya con 89 años de edad, nacido el 7 de febrero de 1924, necesitaba un cuidado constante, y mi abuela, también longeva y trabajadora, se dispuso a cuidar de él. Como jamás lo había visto antes en mi vida, decidimos viajar. Fue en su casa donde encontré el libro. Parecía un diario, viejo y dañado, sucio y descuidado, lleno de polvo, yaciendo en el olvido. Como pequeño ladrón que era, lo envolví en la chaqueta que tenía, argumentando como excusa que tenía calor. Pasamos la noche todos juntos, mi abuela, mi mamá y mis 2 tías. Había escondido ese libro viejo muy bien para que nadie lo encontrara y me juzgara de ladrón. Volvimos de Cochem, Alemania, a nuestra vieja casa, que por algún otro motivo, no quiero divulgar. Me salí con la mía, llevándome ese libro a punto de descoserse. Cuando por fin estaba solo, pude abrirlo, en él, al principio, la fecha de escritura, aunque solo se podía ver 18, puesto que el papel yacía quemado. Debajo, un nombre, Bjorn Conradheim. Y, después de 2 años de tener ese libro pudriéndose en mi ático, me propuse a averiguar quién era él. Busqué por páginas como https://familysearch.org/, pero no encontré nada al respecto, así que deduje que no debía ser alguien importante, claro estaba. Pero lo que me había atraído a robar ese libro, aparte de estar en alemán, era que parecía un libro de paganismo, es decir, magia o como lo diría la iglesia, brujería. Hay que recordar que creo en todo lo esotérico, en Dios, en los demonios, y en todo eso, pero la iglesia, bueno, no es que hubiera simpatizado jamás con ella. Aparte de eso, me hice con una traducción del libro, del alemán al inglés, y del inglés a mi lengua madre, el español. Parecía contener una especie de ritual hacia un ser, Schief o Eschrad, que traducido es Auri, torcido. Este es el supuesto ritual. Consta de 2 ofrendas, una propia y una ajena. Necesitas aparte de ello, velones, uno negro, un rojo y uno blanco, junto con una vela delgada, igualmente blanca. La vela delgada blanca representa a Schief. El velón negro es donde la ofrenda ajena es puesta, esta puede variar, cita del libro. A Feater of a Black Rooster would be the ideal, Feater of a Duck also works, Feater of a Crow, if you see it, take it, that would be the perfect. Una pluma de un gallo negro sería lo ideal, una pluma de pato también funciona, una pluma de cuervo, si lo ves, tómalo, eso sería perfecto. El velón blanco te representa. El velón rojo es donde la sangre debe ponerse. Ya que esto era brujería, se debía intentar obtener algún objeto del que iba a ser maldecido o peor. Para resumir la cita del libro, la sangre debía, del labio inferior, de las piernas, sacada con una aguja, y la piel que hay entre el dedo pulgar y el dedo índice. Lo más arduo vendría después. Debes hacer un muñeco, de preferencia con ropa tuya, sin rostro ni nada. Schief lo tomará como juguete. La protección no es muy útil, pero puedes usar círculos de sal, talismanes, etc. También, en una pequeña parte del libro, página 113, puedes recitar Im Namen des Vaters, Im Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes, que es el en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en alemán. Por último, el muñeco debe estar relleno de arroz, sal, no refinada, algodón, cera de la vela y el velón blanco, y saliva. Hecho esto, es hora de que Schief juegue. Las condiciones del ambiente deben ser, donde la luz sea muy baja, sitio amplio donde puedas sentarte, lejos de personas. Únicamente deben ser tú y el muñeco. Las horas en que lo juegues, junto con la fecha no importa, después de todo, es brujería. Si optas, puedes jugarlo en un bosque apartado y sin personas o una casa sin habitantes. Hay que aclarar que Schief es paciente, y que consecuencias no son buenas. Si es dirigido a una persona, o si el rito ha fallado, Schief esperará, causará accidentes, aunque no mortales, incitará al suicidio, pues es la forma más jugosa de obtener a alguien, causará pobreza y más. Pero a cambio, si lo haces bien, sentirás el placer de haberlo hecho. Así de simple. Aunque a veces piensa que los que juegan son agrios, sí, que son sour, así que, o no juegan o se libran de las consecuencias.
Los pasos son: posiciona los velones enfrente de ti, luego la vela delante del velón blanco. Luego quema lo que sería el rostro al muñeco y di: juguemos, juguemos, estaré torcido cuando acabemos. No importa decirlo en español, inglés o alemán, sirve, creo. Tira el muñeco detrás de la vela blanca. Cierra los ojos y bajo ninguna circunstancia los abras, no te pasará nada malo, sino que se irá, y no podrás jugar. Atento a los sonidos debes estar, pues son de utilidad. Aplaude 9 veces y al 9º aplauso di: torcido estaba, torcido está, el 10º trinar sonará, y aplaude una vez más, entonces, la vigilia habrá empezado. Puedes terminar cuando quieras, pero no deberás acabar en poco tiempo. Una vez el juego haya acabado, 3 cosas podrán haber pasado. Jugó contigo y el muñeco ya no está o está lejos de donde lo dejaste. La vela se apagó y entonces jugó. Y por último, nada. Entonces el juego habrá acabado, claro, puedes esperar a que juegue. Para salir del juego, debes decirle: un 10º trinar, torcido estará. Apaga las velas, excepto el velón blanco. Duerme con este durante la noche, y por ninguna razón la apagues, pues te seguirá y esperará. En cuanto al muñeco, lo deberás quemar con las últimas luces del velón blanco, y luego deshacerte de él. Cuando el sueño tome partida dentro de ti, podrás preguntarle. Quizás responda, quizás no. Cassandra. Hace 3 días por la tarde vino a mi herrería el joven Carlos, pobre muchacho que quedó huérfano hace unas semanas por culpa de Cassandra, la bruja del pueblo. Recuerdo que lo vi muy afligido cuando entró a mi taller. Pasaron unos segundos en donde se comportó de forma bastante nerviosa, metió un paño dentro de un balde de agua fría que tenía yo para el acero caliente y luego mojó su rostro. ¿Te traigo un vaso con agua?, le sugerí asombrado al ver su actitud. Víctor, me dijo con los ojos desorbitados y agarrándome de los hombros, la he matado. Maté al fin a Cassandra. No pude creer en aquel momento lo que acababa de decirme. La sorpresa me dejó mudo por algunos segundos. Nuestro pequeño pueblo lleva mucho tiempo aislado del resto del país y la triste verdad es que no le importamos a nadie. Nuestra única autoridad es el padre Agustín, hombre de Dios a quien respetamos mucho. Si alguien se enferma gravemente debemos esperar al menos 4 días para que venga un buen médico de la ciudad a verlo y decida si hay que trasladarlo o no. Comemos lo que cosechamos y solo hay una escuela donde a los niños se le enseña lo básico. Tuve que sentarme. Era increíble que Carlos, un muchacho apenas, pudiera haber matado a Cassandra, temía que lo fueran a juzgar de homicidio si esta noticia llegara a salir del pueblo, pero a la vez sentí un alivio de que los oscuros días de sabbat y maldición jamás se repetirían. El siguiente paso fue hablar con el padre Agustín. Nos reunimos en su iglesia junto con Carlos. ¿Pero qué es lo que has hecho?, preguntó el padre Agustín evidentemente asustado. Así es, padre, respondió Carlos apesadumbrado, la vi cargando leños del bosque a su casa y al notar que sus manos no estaban libres, no dudé en atacarla y terminar con todo esto. La golpeé en la cabeza con unas rocas hasta destrozársela por completo. Padre Agustín, un momento, interrumpí, esto no tiene por qué traer consecuencias negativas para Carlos, él nos ha hecho un bien y sería muy injusto que le culparan de un crimen, deberíamos estarle agradecidos. El padre Agustín solo se sentó en su silla mecedora con una irrefutable expresión de desconsuelo en su rostro para luego hablar. Cassandra ha sido liberada, nos dijo muy apesadumbrado, al quitarle la vida no han hecho más que hacerla ahora invulnerable para nosotros, ella volverá su espíritu ahora inmortal e indomable volverá a atormentarnos. Carlos y yo nos miramos muy asustados. ¿Sería posible que al matarla hubiésemos sellado también nuestra perdición? Padre Agustín, ¿existe una posibilidad de evitar eso?, pregunté. Solo lo que aconsejan para el entierro de una bruja, respondió el padre Agustín, sepultarla en un ataúd boca abajo y sobre eso poner unas láminas de acero bastante gruesas antes de cubrirlo todo con tierra. ¿Y si la quemamos?, preguntó Carlos, tengo entendido que así es mucho más eficaz. No me parece buena idea, le contestó el padre Agustín, al ser quemadas sus espíritus viajan a través de la noche montados en la suave brisa que recorre las colinas, hacen cantar a los árboles y pueden poseer el cuerpo de cualquier animal, serían invisibles a nuestros ojos. En cambio al ser sepultadas se vuelven prisioneras de su cuerpo. De alguna forma pueden ser controladas. Finalmente fuimos los 3 a recoger el cadáver de Cassandra.
pobre mujer hija de una anciana misteriosa. Nadie nunca pudo explicarse cómo una mujer de tan avanzada edad pudo haber tenido una hija. La anciana mujer la crió hasta los 8 años y luego falleció. Muchos dicen que la propia Cassandra, quien aún siendo pequeña la asesinó de forma brutal. Recuerdo que en el funeral de la anciana, a quien yo conocía de vista por ese entonces, pues yo era solo un chiquillo, la pequeña niña Cassandra no se presentó y todos hablaban de ella. Hasta mis padres, quienes en ese entonces estaban vivos, temían de su presencia. Luego, con el pasar de los años, vinieron los rumores de los aquelarres que hacía en el bosque y de la misteriosa procesión de ancianas que vimos una noche donde sostenían unas velas en medio de la oscuridad de las colinas. Tras esos acontecimientos sobrevino lo terrible, la muerte de Juan, quien había sido maestro de la escuela, y la de sus 2 pequeñas hijas. A los 3 cadáveres le faltaban los ojos. Luego le siguió doña Isidora, cuyo cadáver fue encontrado cerca de su maizal, le faltaba el corazón. Más tarde vino la misteriosa muerte de los caballos de Ramiro, que de un día para otro fueron encontrados muertos en el establo bajo causas totalmente desconocidas, y finalmente hace unas semanas los padres de Carlos habían desaparecido. Entre todos comenzamos una incesante búsqueda que tardó 3 días hasta que finalmente los encontramos en el río, desnudos y muertos bajo extrañas circunstancias. Todas las personas que fallecieron o que les vino la desgracia habían tenido algún problema con Cassandra. Cada vez que su figura se veía descender por las colinas y bajaba al pueblo nos infundía un gran temor y todos la evitábamos. Muchas veces la vi caminar por nuestras calles y la gran mayoría de nosotros nos quedábamos en silencio, como si todo fuese normal y nada ocurriera. Sí, en esos días inspiraba miedo, pero el verla después ya muerta con su cráneo partido gracias a Carlos nos devolvía un poco la tranquilidad. Sacamos el cadáver de Cassandra del escondite provisorio en el que la había puesto el muchacho luego de matarla y decidimos darle sepultura lo más lejos del pueblo posible. Para ello tuvimos la ayuda de solo 3 hombres más. No queríamos que el pueblo entero estuviera en el entierro de la bruja, pero la noticia más tarde igualmente se dio a conocer. Enterramos a Cassandra al pie de una de las tantas colinas que nos rodean, pero nos aseguramos de que fuese la más alejada. Seguimos paso a paso las instrucciones del padre Agustín, tomando todas las precauciones que se deben considerar en el entierro de una bruja. Bárbara Rolofin. En el año 1551, viose paseando por las calles de Berlín, a la hora del atardecer y durante la noche, a un hombre de buen aspecto y noble continente, con un jubón guarnecido de martas sibelinas, calzones muy anchos y zapatos abiertos, la cabeza cubierta de una amplia gorra de terciopelo con pluma roja. Sus modales eran corteses y amables, saludaba caballerosamente a todo el mundo, con preferencia a las señoras y señoritas, a las que se dirigía amablemente con floridos discursos. Señora, decía a las damas encopetadas, dignaos dar órdenes a vuestro humilde servidor y confiarle vuestros deseos para que al punto pueda ponerse a vuestro servicio. Luego, dirigiéndose a las jóvenes, decía: el cielo os dé un marido digno de vuestra belleza y virtudes. Con igual benevolencia trataba a los hombres, por lo que no era nada extraño que aquel extranjero fuese muy apreciado y que todos acudiesen en su auxilio cuando se encontraba detenido por algún torrente callejero y no sabía cómo atravesarlo. Pues si bien era alto y bien formado, cojeaba de un pie, por lo que se veía precisado a apoyarse en su cayado. Pero si alguien le daba la mano, de un salto se alzaba como a 2 metros del suelo, yendo a parar algunas veces 12 pasos más allá de su lugar de partida. Esto admiraba no poco a la gente, y más de uno se rompió una pierna al ayudarle, pero el extranjero se disculpaba diciendo que en otro tiempo, cuando no era cojo, había sido maestro de danza del rey de Hungría, y ahora bastaba con que le ayudasen un poco a saltar para que se apoderase de él el deseo del baile y, muy en contra suya, se veía forzado a dar saltos en el aire. Contentábase la gente con esta explicación y hasta se divertía cuando tenían ocasión de ver a un juez, a un cura o a cualquier otra persona honorable, dando brincos con el extranjero. Sin embargo, aunque parecía tan divertido y de tan buen humor, la conducta del extranjero a veces tenía extrañas contradicciones, pues sucedía que algunas veces por la noche recorría las calles llamando a las puertas. La gente que abría, quedaba sobrecogida de terror al verle con blancos ropajes de difunto, lanzando lastimeros gemidos y sollozos.
Aunque al día siguiente se disculpaba, asegurando que era necesario hacer eso para recordar a los buenos burgueses que somos de carne mortal y que nuestra alma es inmortal, por lo que siempre deberían de estar precavidos. Al decir esto, solía llorar, lo que conmovía mucho a sus oyentes. Asistía también a todos los entierros, y seguía al difunto con mucha reverencia, dando muestras de tanta aflicción que sus gemidos y sollozos le impedían tomar parte en los cánticos religiosos. No obstante el pesar y la aflicción que demostraba en otros casos, cuando se trataba de las bodas de sus paisanos, que tenían lugar en el ayuntamiento, sus demostraciones de alegría y contento también eran notables. Cantaba continuamente con voz bien timbrada, tocaba la cítara y bailaba horas enteras con la novia y con otras jóvenes, apoyándose en su pierna sana y disimulando la pierna enferma, y siempre dando muestras de la mayor corrección. Sin embargo, lo que más agradaba a los recién casados de la presencia del extranjero es que acostumbraba a hacer muy ricos regalos, como cadenas y brazaletes y otros objetos valiosos. Pronto fueron conocidas en Berlín la virtud, la liberalidad y los méritos de este personaje, y su fama llegó a oídos del gran elector, el cual consideró que un hombre tan valioso como el extranjero debería adornar su corte, por lo que envió a alguien a preguntarle si admitiría con gusto un empleo. El extranjero contestó por escrito, en un pergamino de vara y media de largo, con caracteres encarnados, dando humildemente las gracias por el honor, pero rogando que se le concediese el favor de dejarle gozar su pacífica vida de paisano. Había escogido vivir en Berlín, mejor que en otras ciudades, porque en ningún sitio había encontrado a hombres tan amables, tan fieles y tan educados ni con tanta inclinación a la vida animada, conforme a su gusto. El elector y sus cortesanos admiraron la elegante y hermosa letra del extranjero y se dieron por satisfechos. Sucedió en aquel mismo tiempo, que la esposa del consejero Walter Lütgens quedó embarazada por primera vez. La vieja comadrona, Bárbara Rolofin, predijo que la bella y sana señora daría a luz un hermoso niño, por lo que el consejero Walter Lütgens se llenó de alegría y de esperanza. El extranjero, que había asistido a la boda de Lütgens, acostumbraba a visitarle de vez en cuando. De tal modo que un día al atardecer, cuando entró inesperadamente, encontróse de pronto con Bárbara Rolofin. No bien la vieja Bárbara lo hubo visto, dio un sonoro y prolongado grito de alegría y se tuvo la sensación de que desaparecían sus arrugas, se coloreaban sus mejillas y pálidos labios, como si volvieran a recobrar la juventud y la belleza, que se habían alejado de ella mucho tiempo ha. ¡Ay, señor caballero! ¿Pero sois vos el que estoy viendo? Sed bienvenido, os saludo reverentemente. Exclamó Bárbara Rolofin, al tiempo que caía a sus pies. El caballero le contestó con acento enojado, echando chispas por los ojos. Pero nadie entendió lo que habló con la vieja, sino ella, que, volviendo a palidecer y a arrugarse, se fue a esconder a un rincón. Querido señor Lütgens, dijo enseguida el extranjero al consejero, cuidad de que no suceda en vuestra casa alguna desgracia y que el parto de vuestra esposa se desarrolle felizmente. La vieja Bárbara Rolofin no es tan práctica como pensáis. La conozco desde hace tiempo y sé que más de una vez ha descuidado a la parturienta y al niño. Este extraño suceso afectó en gran manera al señor Lütgens y a su esposa, que concibieron sospechas respecto a Bárbara Rolofin, al verla tan transformada en presencia del extranjero e incluso pensaron si ejercería malas artes. Por lo cual la prohibieron volver a pisar el umbral de la casa y buscaron otra comadrona. Este modo de obrar encolerizó mucho a la vieja Bárbara Rolofin, que dijo que el señor Lütgens y su esposa se arrepentirían amargamente de la injusticia que le hacían. Poco tiempo después, dicho señor Lütgens vio destruidas sus esperanzas y convertidas en profundo pesar, al ver que su esposa daba a luz, en vez del niño que había anunciado Bárbara Rolofin, un horrible monstruo, con la piel de color oscura, 2 cuernos, ojos saltones y grandísimos, nariz pequeña, boca enorme, lengua blancuzca y cuello escasísimo. La cabeza quedaba entre los hombros, el cuerpo era hinchado y rugoso, los brazos apenas si llegaban a sus riñones y tenía muslos largos y flacos. El señor Lütgens gemía y se lamentaba. Justo cielo, decía. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Podrá este niño seguir jamás las huellas de su padre? ¿Se ha visto alguna vez un consejero con la piel oscura y 2 cuernos en la cabeza? El extranjero consolaba al pobre señor Lütgens lo mejor que podía. Una buena educación, decía, puede mucho. A pesar de la forma y figura del recién nacido, que podrían considerarse heterodoxas, aseguraba que los grandes ojos miraban con gran inteligencia y que en su frente, entre los cuernos, había espacio para una buena dosis de sabiduría. Si el niño no podía llegar a ser consejero, llegaría a ser un gran sabio, a quien no le afectaría la fealdad.
sino, por el contrario, le haría más estimado. Era muy natural que en su interior el señor Lutkens atribuyese su desgracia a la vieja Bárbara Rolofin, sobre todo cuando se enteró de que, durante el parto de su esposa, estuvo sentada en el umbral de la casa. Además, la señora Lutkens le aseguraba llorando que, durante los dolores, siempre había tenido presente el odioso rostro de Bárbara Rolofin, sin poder librarse de esta visión. Poco fundamento tenían las sospechas del señor Lutkens para motivar una acusación. Pero quiso el cielo que, poco tiempo después, se descubriesen todos los crímenes de la vieja. Sucedió que pasados algunos días, a eso del mediodía, se desencadenó una tormenta, acompañada de un viento tempestuoso. Las personas que transitaban por las calles vieron cómo Bárbara Rolofin, que acudía a un parto, era llevada por los aires, pasando por encima de techos y campanarios, siendo después hallada indemne en una pradera de las inmediaciones de Berlín. Desde entonces ya no se dudó más de las artes maléficas de la vieja Bárbara Rolofin. El señor Lutkens presentó su denuncia y la vieja fue encarcelada. Al principio negó obstinadamente todo, hasta que, al aplicarle tormento, no pudiendo resistir los dolores, confesó que estaba en tratos con Satanás desde hacía tiempo y que ejercía las artes maléficas. También dijo que había embrujado a la señora de Lutkens y sustituido con un monstruo horrible al niño que llevaba en su seno, y que en otra ocasión, con otras 2 brujas de Blumberg, a las que hacía poco el galán diabólico ahogó, había dado muerte y hervido a varios niños cristianos para provocar la carestía en el país. La sentencia que los jueces pronunciaron contra ella y que no se hizo esperar, fue la de ser quemada viva en la plaza del Mercado Nuevo. Cuando llegó el día de la ejecución, condujeron a la vieja Bárbara, entre una inmensa multitud, a la plaza y la hicieron subir donde estaba preparada la hoguera. Ordenáronle que se quitase las hermosas pieles que llevaba, lo que se negó a hacer, y tanto insistió que los corchetes se vieron obligados a atarla al poste vestida tal cual estaba. Ya se había pegado fuego a la hoguera por los 4 costados cuando se vio al extranjero que, como un gigante por encima de toda la multitud, lanzaba hacia la vieja fulgurantes miradas. Densas nubes de humo se iban ya levantando y las llamas comenzaban a prender en el vestido de la mujer, cuando ésta, con voz estridente y terrible, gritó: «Satanás, Satanás, cumple el pacto que hemos firmado. Socórreme, Satanás, socórreme. Todavía no ha concluido mi tiempo». De repente, el extranjero desapareció y, del lugar que ocupaba, salió un enorme y negro murciélago, que con gran ruido se lanzó entre las llamas, remontándose enseguida por los aires con el vestido de pieles de la vieja, mientras la hoguera, derrumbándose con estrépito, se apagaba. El pueblo estaba poseído de terror y de espanto. Todos veían claro ahora que el magnífico extranjero no era otro que el diablo en persona, que pensaba ejercer sus malas artes entre los vecinos de Berlín, por haberse portado durante tanto tiempo con tanta benevolencia y piedad, y que esto había llegado a tal extremo que incluso engañó al consejero Lutkens con sus mañas infernales y a otros muchos hombres sabios y damas inteligentes. Tan grande es el poder del demonio que solo la gracia divina puede protegernos de sus malignos lazos. Buenas noches a todos amigos, amantes del terror y las buenas historias, espero hayan disfrutado de estos creepypastas, no olviden suscribirse y compartir para traer más videos al canal, y que la comunidad crezca. Con ustedes, su amigo, el Centinela.